Aleluya.
Shabbat Shalom nuevamente a nuestros hermanos y a todos aquellos que están a través de la internet, de las redes sociales. Vamos entonces en este momento a hacer la bendición previa al estudio de la tarde de hoy de la Parashá Tetzaveh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah. Be'arev na Adonai Eloheinu et divrei Torahcha, befinu ufifiot tamcha bet Israel. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohá, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas respecto al estudio de la Torá. Hazte ruego, Adonai, Elohim nuestro, que las palabras de tu Torá sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos, amén. Aleluya. Shabbat Shalom a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos estarán viendo en diferido, y a nuestro hermano Santos Rivera, que está conectado con nosotros a través de Facebook. Así es que paz y bendición para todos y cada uno de ustedes. En este Shabbat, una vez más, te habla el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de la Quejirá de la congregación Casa de Simiente, aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Hoy, como vemos en pantalla, nos ocupa la Parashá Tetzaveh. Tetzaveh, la Parashá número 20 en este ciclo de Torah, significa mandarás, ordenarás. Vamos a los objetivos. En esta tarde tenemos dos objetivos que apuntan al área del intelecto. Vamos de inmediato sobre ellos. El primero, vamos a estar analizando la elaboración de las vestimentas de los Kohanim, según está descrito en nuestra parashá. Y en segundo lugar, también apuntando al área del intelecto, del conocimiento, vamos a estar aplicando, o más bien a las acciones, vamos a aplicar la parashá a nuestro contexto actual como siervos del Eterno. Uno apunta al área del intelecto y el segundo objetivo apunta al área de las acciones. Como siempre es nuestra costumbre, damos lectura al primer verso de la Torá por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Beatá Tetzaveh et bnei Israel, beichu eleja shemen zait zach katit lemaor lealot ner tamit. Que diría entonces en español, y tú, Moshe, Beatá, y tú, ordena, Tetzaveh, a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender la luminaria constante, tamit. Ahora, fíjese que de inmediato, esta parashá, estamos comenzando en el capítulo número 27, ya en la parte final, el verso 20, donde tenemos una referencia visual de Aarón y sus hijos. La Torá nos dice que por eso es que Hashem le está ordenando, Tetzaveh, le ordena a Moshe para que el pueblo de Israel traiga ese aceite puro de olivas, fíjese cómo establece, prensadas para la iluminación, con el propósito de que esa menorá a la cual hacemos referencia en pantalla estuviese iluminando el área del lugar santo, que era donde se encontraba la menorá, a fin de que alumbrara al Cohen cuando entraba a ministrar, a hacer las labores, los oficios en dicha área. Comparto con ustedes una referencia de lo que es un olivar.
hermosos. Una referencia hermosa, me pareció bella esa diapositiva. De hecho, no entramos a hablar sobre las bondades y las características que distinguen al árbol de olivo. Y qué interesante que la nación de Israel en la Torá se compara con el olivo y que nosotros fuimos injertados en el verdadero olivo, porque tiene muchas cualidades, resistente, y no importa la escasez de agua, el olivo siempre florece. No importa, amados, siempre da su fruto. Y no importa los años, son árboles centenarios y siguen dando fruto. Aleluya. Por eso la Torah dice, yo estoy como olivo verde, plantado en la casa de Hashem, dando fruto. Ahí tenemos referencias visuales sobre ellas. Porque fíjense que la Torah lo dice así mismo, aceite puro de olivas. Para encender esa menorá no podía tener residuos, pedazos de cáscara, no podía tener nada de eso. Tenía que ser aceite puro. De esa primera prensada, ahí tenemos referencias. Y esta nos da una idea del proceso por el que pasan el fruto del olivo para ofrecer sus bondades. Tiene que ser prensado. Toda esta zona aquí está lleno de las aceitunas y son, ¿verdad? Con estas pesas que están aquí, estas piedras se iban colocando y obviamente iba haciendo mucha presión y por aquí iba saliendo el fruto, el aceite de oliva puro. Aquí tenemos otra referencia, el mismo principio también. Qué interesante, ¿verdad? Ese proceso. Ahí lo vemos en todo su apogeo, con esa rueda, pasándola sobre las aceitunas. Qué interesante. Aquí en este olivar también tenemos una referencia visual a esas prensas que se usaban, esas piedras. Vea esto, amados, esos troncos. Obviamente no está en el tema, pero qué interesante que Yeshua Mashiach fue al huerto del Getsemaní. Y según están, ¿verdad?, esos troncos de esos olivos, fíjese la forma, definitivamente tienen gran cantidad de años, pero hace una alusión al sufrimiento que enfrentó Yeshua, nuestro Mashiach, antes de presentarse, de entregarse como ofrenda, que el escritor sagrado dice que era su sudor como grandes gotas de sangre. Imagínese, mire esa referencia. Interesante por demás. Y es allí donde tenemos una referencia visual de lo que fue el Mishkan, que se estableció en la estepa o en el desierto. Aquí tenemos la entrada al lugar santo. Estamos viendo aquí la menorá, el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición. Aquí está el altar del incienso. Aquí está el parójet, la cortina que da acceso al lugar santísimo. Y aquí tenemos el Aarón, el arca que eventualmente contenía las tablas de la Torá, las Lujot. Tenía un frasco con el man que el pueblo de Israel consumiría a través del desierto y la vara de Aarón que reverdeció. Está el caporet, que hace referencia a Kippur, cubrir. Era donde el Cohen, el día de Yom Kippur, colocaba sangre. Hablamos de esto el Shabbat pasado, de los querubín en esta área del templo conocida, o del Mishkan, y eventualmente en el templo conocida como el lugar santísimo.
Ahora bien, haciendo referencia entonces al servicio en el Mishkan, ya esto es a manera de introducción. En la parashá del Shabbat pasado, la parashá Trumá, estuvimos estudiando cómo Hashem da las instrucciones a Moshe para que se construyan todos los elementos que estaban en el Mishkan. Es decir, que el Shabbat pasado estuvimos estudiando sobre todos y cada uno de esos elementos, excepto el altar del incienso. En esta parashá, la parashá Tetzaveh, estaremos entonces estudiando respecto a las personas que estarán ministrando en ese Mishkan, que estarán al servicio del Eterno, y cuáles serán sus funciones exclusivas. No es casualidad que esta parashá se estudie para este tiempo de la festividad de Purim. Uno de los elementos que establecen algunos intérpretes de la Torá es que precisamente según el nombre de Hashem no se registra, no aparece abiertamente en el libro de Esther. En esta parashá Tetzaveh el nombre de Moshe no figura ni en una sola ocasión. Es un detalle relevante. Ahora, estudiábamos la semana pasada respecto a todos los elementos del Mishkan y lo que representaba. Es decir, que el Mishkan, aquí trayendo un poco de trasfondo para luego entrar en las funciones de los Kohanim, que debemos tener presente, amados, que el Mishkan representa la presencia permanente de la Shejinah. Fíjese que esas raíces, Mishkan, Shejinah, la divinidad entre los hombres. Comentábamos que aquella experiencia que tuvo el pueblo cuando veía los relámpagos, los truenos, escuchaba el sonido del shofar, que muchos de ellos sintieron temor y le dijeron a Moshe, mejor habla tú y que nosotros no estemos, porque tenían miedo de morir. Sin embargo, encontramos ahora que la Shejinah, que la presencia del Eterno, el plan y el propósito de Hashem era residir entre ellos y obviamente, eventualmente, en ellos y en nosotros. Porque ciertamente, amados, la realidad es que usted y yo estamos representados también en el Mishkan. El Shabbat pasado estudiábamos cómo nuestro cerebro, nuestra cabeza, se compara con aquel Aarón que guardaba las lujot, que guardaba las tablas de la Torá, y usted y yo también, Hashem, a través de ese pacto de la circuncisión del corazón, la Torá también Hashem la ha puesto en nosotros. Pero qué interesante que representa ese Mishkan la presencia, la Shejinah permanente de Hashem en medio de su pueblo. Ahí tenemos una referencia, ya esto no es el Mishkan, ya esto es una alusión al templo construido por Shelomo. Vea las menorot, el altar del incienso, es una representación, no necesariamente tiene que ser exactamente así, pero es para que tengamos una idea. Quiero traer como referencia, amados, que en esta parashá el Eterno está ordenando a Moshe, ofreciendo las instrucciones en las que Moshe va a proceder no solo con Aarón, sino también con sus hijos. Y esto va mucho más allá porque encontramos, amados, que Moshe, aunque su nombre no es mencionado ni una sola vez en esta parashá, todo el esfuerzo, todas las labores, todas las gestiones que está haciendo Moshe en esta parashá están dirigidas hacia Aarón y hacia sus hijos. Y quizás podamos pensar, o alguien pudiera pensar, que la ubicación o la designación de los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, se debía simple y sencillamente porque su papá sería el Cohen Gadol
y automáticamente, como Aarón sería el Cohen Gadol, ya por default, los hijos estarían ocupando esa posición sin ningún otro requerimiento o criterio. Esa aseveración no es correcta. Se establece obviamente que los hijos de Aarón reunían las condiciones exigibles para la función sacerdotal. Y ellos fueron elegidos no en los méritos de Aarón, sino en sus propios méritos. Obviamente, primero por Hashem, por la bondad de Hashem, porque usted y yo, al igual que ellos, no teníamos mérito alguno. Pero por la bondad de Hashem, por su amor entrañable, nos hizo aptos. Y todo lo debemos a Él. Y por eso es que cantábamos, solo a ti. Toda la honra, la majestad, el honor es para nuestro Dios. Porque fíjese, si vamos por un momento, los quiero acompañar, estoy usando hoy la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a buscar ese registro en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Vamos allí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Quiero que tengamos, ¿verdad?, esta referencia y que podamos tener una idea de cuán serio es esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22 en adelante. Vamos despacio, amados. Hay camino por recorrer. Me dan una oportunidad en lo que el sistema carga y podemos encontrar esa porción de la Torá. O alguno de los hermanos, gentilmente yo sé que me puede ayudar con esa lectura. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22 en adelante. Parece que la situación con el internet está afectando también los demás sistemas, porque no me está subiendo la versión de la Torá. Así que si alguno de los hermanos lo tiene, por favor, y lo puede compartir con nosotros, lo puede leer fuertemente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Déjame ver, Rafael, si no se conecta. Si eres tan amable, por favor. Amén. Síguelo. Y el niño Samuel seguía creciendo mucho y siendo agradable ante Adonai. Escucha ahora. Y también ante los hombres. Entonces, un hombre de Adonai vino ante él y le dijo: así dice Adonai, yo me manifesté abiertamente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón. Yo lo elegí para mí entre todas las tribus de Israel, para que fuera sacerdote, para que subiera a mi altar y quemara incienso
Amén. Pero yo levantaré para mí a un sacerdote fiel, conforme a mi corazón, para que haga conforme a lo que hay en mi corazón y en mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y mi unido andará todos los días de mi presencia. Amén. Sucederá, pues, que todo el que sobreviva de su casa vendrá a postrarse ante él por un palo de plata y por una torta de pan, y dirá: envíame ante uno de los sacerdotes para que yo pueda comer un bocado de pan. Wow. ¿Qué le parece, amados? Porque el Cohen Gadol honró más a los hijos que al compromiso que tenía con Hashem. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque quizás alguien pudiera pensar, fíjate, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar estaban allí porque sencillamente eran los hijos de Aarón, y que Hashem no pasó evaluación sobre el carácter de estos jóvenes y sobre su calibre para desempeñar los servicios en el Mishkan. Porque tenemos el ejemplo en Eli. Y nota esa sentencia, amados. Esa sentencia prácticamente es caret, porque no habría anciano en su casa. Es triste por demás, pero lo traigo como referencia para que podamos tener, ¿verdad?, la idea de lo que esto trata. Cuando nosotros analizamos todas estas instrucciones que Hashem le está dando a Moshe respecto a las vestimentas de los Kohanim, mire qué interesante, amados. Todos estos preceptos que se trabajan en la Torah, en esta parasha Tetzaveh, en cuanto a la vestimenta, tratan sobre la apariencia exterior del Cohen, de los Kohanim, del Cohen Gadol. Pero debemos mirar más allá, porque fíjese que en la parte final, uno de los propósitos por los cuales esas vestimentas eran tan hermosas, de honra y de hermosura, se usan dos palabras en la Torah en hebreo, ¿verdad? Kabod, betiferet, de honra, de esplendor, de hermosura. Y mire qué interesante que en la parte final se señala que la finalidad que persiguen, esa hermosura en las vestimentas del Cohen Gadol, es hacer respetar el lugar por los hombres. Quiere decir que cuando los que llegaban al Mishkan observaban las vestimentas que tenía el Cohen Gadol, él estaba transmitiendo automáticamente, de manera directa, un mensaje. Y es que aquel lugar era Kadosh. Es Kadosh porque él está ministrando delante de la presencia de Adonai. Están observando las vestimentas que hay allí, ¿verdad? Esta del centro. Los calzoncillos de lino. Hasta los muslos, específicamente, lo que se conoce hoy por allí, ¿verdad?, como las bermudas. Y vamos a ir sobre ellas. Ahí está Aarón y sus hijos. Ya estamos conscientes, estamos claros que estos jóvenes tenían la talla, tenían el calibre y el carácter para formar parte de esos servicios. Y hemos venido estudiando que Hashem ha venido solicitando al pueblo oro, plata, cobre. Todos y cada uno de ellos tienen su significado, porque el oro es símbolo de divinidad, la plata símbolo de redención. Recuerda las estacas de la verja, las cortinas que estaban alrededor del Mishkan, aquellas bases eran de plata. Es decir, que todo aquel campo, toda aquella área que enmarcaba el Mishkan, allí había divinidad, allí había redención, pero allí también había juicio, representado obviamente en el altar de cobre, que era el primero que estaba cuando se entraba al recinto sagrado. Cuando vamos al verso 3, el Eterno le dice a Moshe: instruye a todos los hábiles artesanos
a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales, escuche eso, lo van a distinguir como un Cohen apartado, o sea, Kadosh, consagrado. Ciertamente, ahí tenemos una referencia. Ese es el caporet. Los querubines fueron hechos de una sola pieza, junto con el caporet, con la cubierta. Todo fue labrado a martillo y todo fue hecho de oro sólido, de una sola pieza. Entonces imagínense, amados, para una labor de esa magnitud, ciertamente tenían que ser hombres escogidos, capacitados por el Eterno directamente para poder realizar esa tarea. Y es decir, que todos ellos preparaban el oro para que luego fuese cortado finamente para confeccionar las vestiduras de los Kohanim, y en este caso del Cohen Gadol. Mire las vestiduras. Aquí Moshe nos da un recuento de inmediato breve, nos está diciendo, nos menciona cuáles son esas vestimentas. Nos dice en primer lugar que las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante, el misnefet, y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como Kohanim, como sacerdotes. Por lo tanto, dale tela de lino, hilo de oro, mírelo allí, hilo de oro, hilo azul, púrpura y escarlata. Ahí tenemos una referencia. Ahí tenemos una referencia, ¿ok? Y esto que está aquí es el efod. Esta pieza, no sé si la pueden ver, la flechita del cursor se puede apreciar. No se puede apreciar. Déjame ver si puedo conseguir aquí el pointer. No me da la opción, pero déjeme ver aquí. Déjeme ver aquí si puedo conseguir el pointer. Me parece que sí. Esto que está aquí, todo esto es el efod. Obviamente la vista frontal y la vista posterior del efod. Vamos a llamarle a esta parte, a esta cobertura, vamos a llamarle el misnefet. No me gusta llamarle ni turbante y menos mitra. Muchos diccionarios bíblicos y comentarios aparece la palabra la mitra de Aarón. Ese término no es correcto porque hace alusión al mitraísmo. Así es que tengo una presentación donde hay una gran similitud. Con mucho respeto lo traigo, ¿verdad? Sé que hay personas que nos estarán viendo en diferido. Pero si usted busca todos los elementos en el Mishkan, va a encontrar que la Iglesia Católica Romana tiene prácticamente una réplica de lo que Hashem le ordenó a Moshe. El incensario, el misnefet que usaba el Cohen Gadol, el Papa lo tiene, pero es como si fuese la boca de un pescado que representa a Dagón, y esa sí es la mitra. Y hay unas implicaciones que debemos tener mucho cuidado con el efod, porque lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque alude a prendas que usaban los Kohanim paganos. Entonces uno se pregunta, ¿y si por qué los Kohanim paganos hacían uso de un efod? Hashem ordena a Moshe que instruya a los que van a elaborar todas estas vestimentas que se incluye un efod. Primero, el Cohen Gadol se ponía esta túnica blanca que está aquí, amados, la túnica de lino. Luego de la túnica se ponía el manto azul. Obviamente, primero se ponían los calzoncillos de lino. Ok, vamos a empezar por allí. Calzoncillos de lino primero, la túnica blanca en segundo lugar. Luego se ponía el manto azul. Luego se ponía el efod. Luego, con el efod, se ponía el pectoral.
y después el misnefet con la lámina de oro que decía Kodesh la Hashem, santidad, consagrado para Hashem. Y aquí tenemos otras vestimentas que vamos a hablar de ellas también un poquito más adelante, que eran las que usaban los Cohen, los hijos de Aarón. Aquí tenemos una referencia, está el extraje de la Torah Emet, para que tengamos una idea, ¿verdad? Estamos viendo aquí el efod. Este es el efod, la parte frontal del efod, y este es una representación del pectoral. ¿Estamos claros hasta aquí, amados? Mire el efod. Obviamente nos va a presentar por aquí el pectoral, pero ya usted sabe que el pectoral, aunque forma parte del efod, aunque se coloca en el efod, no es el efod. El efod es todo el resto de esa indumentaria. El efod, aquí hay una nota, me parece sumamente interesante, era usado fuera del pueblo de Israel por los sacerdotes idólatras, los cuales le atribuían poderes mágicos. O sea que los sacerdotes paganos también usaban un efod, no necesariamente igual que este, a los cuales ellos le atribuían poderes mágicos. Cuando usted va a la Torá, me gustaría que eventualmente, no tenemos la oportunidad ahora de leerlos aquí, pero que usted haga referencia al capítulo 17 y 18 del libro de los Jueces. Yo quería compartirlo aquí, pero realmente no me está respondiendo el sistema, lamentablemente. Así es que se queda haciendo loading y se lo voy a dejar de asignación. Amén. Así es que para Santos también va la asignación, que está conectado con nosotros, nuestro hermano Santos. Así es que el capítulo 17 y 18 del libro de Jueces, cuando usted termine este estudio de Torah, cuando usted llegue a su casa, luego de la lectura de la Megilá Esther, lea el capítulo 17 y 18 del libro de Jueces para que tenga una referencia precisamente a cómo algunas personas, aún tristemente dentro de Israel, luego de todo este proceso que Hashem está estableciendo con santidad, con solemnidad, fíjese todo lo que esto significa, que quienes trabajaron con estas vestimentas fueron hombres capacitados directamente por Hashem, porque eran vestimentas de honra y de hermosura, pero se le atribuyeron poderes mágicos. La palabra efod, ahí está, es como cubierta, es proteger, cubrir. El efod cubría la parte posterior del cuerpo, queriendo indicar con eso un desprecio por las costumbres paganas que había que erradicar en forma práctica. Mírenlo aquí, por eso es que estamos viendo que el efod estaba abierto en la parte frontal, ¿verdad que sí? Porque la función del efod era proteger la parte posterior del Cohen. Y yo les indiqué a ustedes que Hashem estaba ubicando a la nación de Israel en lo que se llama Emuná, en un programa educativo, donde los estaba desintoxicando de las prácticas que ellos habían visto en Misraim, para entrarlos al proceso de que en el servicio a Hashem todo es diferente a como lo hace el sistema idolátrico del mundo. El mensaje que le está dando directamente es que toda esa parte que queda posterior del efod, lo que está significando es eso, un desprecio a esas costumbres paganas que había que erradicar, ¿cómo? De forma práctica. Por el contrario, vamos a encontrar entonces que las vestimentas de Aarón, que son más importantes, por eso usted ve que el efod está abierto al frente. Y fíjese que al frente está, se puede ver el mishnefet, se puede ver la lámina de oro,
consagrados a Hashem. Se pueden ver estos hilos de oro, se puede ver el pectoral, el manto, porque las partes más importantes estarán sobre la parte anterior de su cuerpo, frente a todos los congregantes, a todos los que iban al Mishkan. Y el efod quedaba en la parte posterior del cuerpo, es decir, relegado y menos visible. La faja del efod, la faja decorativa, que se conoce también como el cinto del efod, también estaba confeccionada con los mismos materiales. Lo vamos a ver aquí. Mírelo aquí. Este es el cinto. Uno es el efod, todo esto es el efod, pero el efod tiene también un cinto que está hecho del mismo material. Mire los materiales, amados. Lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Mire qué interesante está esto. Aquí no hay nada que quede al azar, que quede sin razón o sin propósito. Todos los materiales que el Eterno ordenó que se trajeran para confeccionar estas vestimentas se distinguían por dos elementos. Número uno, por su valor, comenzando en el oro, y por su color. El oro como metal fino y caro, el lino como tela accesible a todos. Mire qué es lo que representa eso. Que el Cohen, cuando ministraba delante de la presencia de Hashem, debía tener presente todos los aspectos de la vida para librarlo. Hashem lo está protegiendo para que no caiga en la soberbia o el orgullo, ni tampoco en la subestimación del pueblo, del que fallaba, del que erraba. Él no estaba allí para tener, vamos a llamarle así, la creencia o atribuirse que por su posición él era mejor que los demás. Entonces Hashem le da un recordatorio. Dentro de todos esos elementos que van desde la realeza, la grandeza del oro, hasta el lino, él le está diciendo, esto es para que recuerdes, desde el que está en más alta posición hasta el más pequeño, tienes que respetarlo, tienes que considerarlo, tienes que interceder por él, tienes que presentarlo delante de Hashem y no se te puede olvidar cuál es tu función, cuál es el propósito por el cual has sido elegido como Cohen Gadol. Mire esto, amados. El color azul recuerda el cielo. Es decir, que Hashem le está dando un mensaje al pueblo. Hashem está poniendo al pueblo en un programa de capacitación, una emuná, pero también dentro de ese proceso de capacitación, Hashem está educando al Cohen Gadol. Porque los mismos elementos que él lleva en el efod, el azul recuerda el cielo, pero el escarlata es color sangre. Esa variación, ese contraste entre el azul celeste y el rojo escarlata representan las dos opciones que tiene el ser humano. Es decir, buscar hacia el cielo, hacia lo que lo eleva, hacia lo sublime, hacia lo kadosh o hacia la destrucción, como pasó con los hijos de Elí, desgraciadamente. Amados, esas dos vertientes, Hashem le presenta a Aarón que están allí precisamente porque son posibles ambas. Por eso el Cohen Gadol tenía que tenerlas muy presentes en su mente para que siempre se convirtiera en el elemento que unía y representaba al pueblo delante de Hashem, pues eso es lo que significa la posición de un Cohen. El sacerdote es el que representa al pueblo delante de Hashem. El profeta es el que trae el mensaje de Hashem para el pueblo. Y por eso siempre debe tener presente y buscar, proyectar, provocar en los demás que opten por la opción que hace referencia a los Shamaim, a los cielos, hacia arriba, hacia lo bueno.
si observa aquí donde tengo el apuntador, donde está este apuntador, note que la Torah dice en el capítulo 28 de Shemot, verso 12, sujeta las dos piedras sobre las hombreras del efod. Pues son un recordatorio. Mire eso, amados. Esas dos piedras de ónice son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón lleva estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor, ante el Eterno. Mire la referencia ahí. Mira, amado, estas son piedras de ónice. Mire qué belleza. Entonces aquí tenemos una representación que en cada una de ellas estaban elaborados, tallados, grabados cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Mire qué interesante. O sea que el nombre de 6 tribus estaban grabados sobre una piedra y el nombre de las otras 6 tribus sobre la otra piedra. Pero me puse a investigar un poco sobre esto y hay intérpretes que dicen que Hashem le ordenó que entonces un nombre de una tribu estuviese, por ejemplo, el mayor que era Rubén, estuviese en esta piedra y el nombre de Shimeón, que era el próximo, estuviese en la otra piedra. Y los iba poniendo intercaladamente, 6 y 6. Así es que, mire lo que le estaba diciendo ahorita. Miren, esta misma referencia la traje por esto, ¿verdad? Por lo que la ayuda que nos da. No sé si pueden apreciar bastante bien aquí. Esto es una representación de esas piedras de ónice. ¿La pueden apreciar? Y ahí estaban, ¿verdad?, labrados los nombres. Pero mire la referencia que le dije ahorita. Mire, la mitra y la lámina de oro. Es Mishnefet, conocido como turbante también. Aquí me parece que esta referencia está más clara. Ahí tenemos los nombres de 6 de las tribus. Y mire el propósito, amados. Las piedras harán que Aarón recuerde siempre en su pensamiento y oraciones a los hijos de Israel, fijando permanentemente en ellos su pensamiento. Y como estaba pensando en las tribus de Israel, lo prepararía para recibir la profecía concerniente a los asuntos de los hijos de Israel. Es decir, simbólicamente, amados, cada una de las tribus de Israel pesaban sobre los hombros del Cohen Gadol, porque recuerde que él los representa delante de Hashem. Y ahora es donde la Torah en el verso 15 nos dice: después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios, de parte del Eterno. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Mira el pectoral aquí. Esto es el pectoral. Este es el efod, el manto azul, la túnica blanca, y aquí está el pectoral, como establece la Torá, con 3 hileras, con 4 piedras preciosas, y cada una de esas piedras representaba una de las tribus de Israel. Es decir, que en estas piedras preciosas, en cada una de ellas también estaba grabado el nombre de la tribu, y esto lo llevaba, fíjense, amados, no solamente sobre los hombros, también las llevaba en el pectoral que quedaba sobre el corazón. ¿Qué clase de mensaje? Ahí está. En el pectoral del juicio sobre su corazón. Mire qué instrucción. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo continuamente, por memorial delante del Eterno. Ahora bien, fíjense que el verso 30 nos dice ahora de ese capítulo 28, que dentro del pectoral sagrado ubicarás el Urim y el Tumim.
Urim, de or, ¿verdad? De luz. Urim, luces en plural. Tumín, de tam, íntegro, bueno, perfecto. Tamín, tumín. Para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, del Eterno, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Eterno para su pueblo. Esta es una representación del Urim y el Tumín. ¿Ok? Míralo aquí. Es una representación del Urim y el Tumín. Y vamos a llamarle así. Podemos utilizar la palabra que él echaba suertes. Pero ciertamente, amados, no es la suerte que se conoce por allí al azar. Porque todo está dirigido por Hashem. Es que encontré unas interpretaciones, amados, que decían que este pectoral se encendía y que unas letras, las letras hebreas, y hay que tener cuidado con esas interpretaciones, amados, porque pues el alefato hebreo, ¿verdad?, tiene un tiempo de insistencia y no necesariamente esas interpretaciones pues a veces son un tanto como hiperbólicas. Pero la realidad con esto es que sencillamente lo que debemos comprender aquí es que a través del Urim y el Tumín, Hashem comunicaba la voluntad de él al siervo, al Cohen Gadol, a Aarón. Usted puede apreciar por aquí esta abertura que hay aquí. Se puede apreciar. A ambos lados estaba esta apertura y aquí dentro estaba el Urim y el Tumín. Hay quienes dicen que eran unos pedazos como de madera, ¿verdad? También se establece, pero encontré esa referencia, me parece interesante y la quise compartir con ustedes. Vamos desglosando, ¿verdad? Como establecimos en los objetivos. Nos encontramos en el verso 31 y 32 que Hashem le dice: confecciona el manto que se usa con el efod. Escuche esto, amado. De una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Y aquí donde estamos hablando de este manto azul. O sea, sobre esta túnica blanca tenemos el manto azul que llevaba el Cohen Gadol. Y mire lo que representa ese manto azul. Es símbolo de posición, oficio, autoridad y carácter. De color azul celeste. Una referencia que Hashem tiene toda la autoridad, todo el control, todo el dominio. Fíjese cómo sigue la instrucción del Eterno: haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y sujétalas al borde del manto, el manto azul, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Eterno, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia de Adonai en el lugar santo. Y también cuando salga de allí, si lleva puesto el manto, no morirá. Obviamente también en el lugar santísimo. Es decir que si no se escuchaba el tintinar de las campanas, ya el pueblo sabía. Y se acuerda cuando Zacarías estaba ministrando allá en el lugar santo, el pueblo estaba preocupado porque, ¿verdad?, el hombre cuando salió no hablaba. Así es que mire qué interesante, aquí tenemos una referencia. Tenemos el manto. Imagínense, si aquí hay damas que les gusta tejer, yo sé que las hay. Imagínense toda la elaboración que esto conlleva. Las granadas, mírelas aquí. Las campanillas de oro. Confeccionar, elaborar todo esto en ese manto azul. Y fíjese que todo tiene un propósito. Y las granadas nos hablan de qué, nos hacen referencia a qué. A que tiene que estar llevando como Cohen Gadol tiene que llevar fruto.
Mire lo que dice la Torá en los versos 36 al 38. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras: Santo para el Señor, Kodesh la Adonai, con un color azul. Note que el azul nuevamente está presente, que nos hace una representación ¿de quién? Del Mashiach Yeshua. Sujeta el medallón a la parte delantera del turbante del Mishnefet de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente, escuche esto, amados, para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Eterno acepte a quien. Aarón, no al pueblo. Ya Hashem aceptó a Aarón. Aarón es el que va a representar al pueblo. Aquí tenemos una representación del Mitnefet. Esta placa que está aquí de oro puro, ¿ok? Aquí tenemos una representación de ella. Pero ¿qué significa esa lámina de oro? Vamos allá, mírenlo aquí. Refiere a la concentración permanente del pensamiento sobre el objetivo sagrado, tratándose de un servidor del Eterno que ha dedicado su vida a servir a Hashem. O sea que el Cohen Gadol, con esta representación, Kodesh la Adonai, esa lámina de oro, está diciéndole al Eterno, y el requerimiento del Eterno es que el pensamiento del Cohen tenía que concentrarse permanentemente en que él había sido escogido por Hashem para ser el representante delante del Eterno en el Mishkan de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. Aquí nos hace referencia en el verso 39 a la túnica con diseños para Aarón. Téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Una de ellas la tomé de la Torah Emet, que es esta que está aquí, el Ketonet, la túnica con diseños hexágonos. Mírenlos aquí. Era blanca, pero tenía esos diseños. Hay una referencia en los evangelios que hablan sobre Yeshua cuando fue empalado, que dice que le quitaron la túnica. ¿Y qué detalle describe el evangelista de esa túnica? Que era de una sola pieza. ¿Será casualidad que esa túnica que estaba usando Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol, fuera de una sola pieza? Porque todo esto está apuntando obviamente a nuestro Mashiach Yeshua. Esta es la túnica a la que estoy haciendo referencia. La túnica que usaba el Cohen Gadol, que tenía estos diseños. Aquí tengo una representación, ¿verdad?, de las vestimentas del Cohen Gadol. Ahora, no solamente era para Aarón como Cohen Gadol. Fíjese que en los versos 40 al 42, y nosotros conocemos que las vestimentas del Cohen Gadol eran 8 piezas, pero las de los sacerdotes comunes eran 4 piezas. Los hijos de Aarón, dice, para ellos confecciona túnicas, los cintos, los mitznefet especiales que irradien belleza y esplendor. Ahora le dice a Moshe: viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Porque la instrucción de Hashem siempre desde el principio, recuerda que era: no subas o debes subir con mucho cuidado al altar para que no se descubra tu desnudez. ¿Cuál era la desnudez en aquel tiempo, amados? Que no se le vieran las batatas. Esa era la desnudez. Entonces fíjense que el Eterno tiene sumo cuidado aún en todo esto.
Y fíjense el proceso que entonces ahora, luego que se confeccionen esas vestimentas, Moshe tiene que vestirlos, tiene que entonces ungirlos, tiene que ordenarlos, aunque ya Hashem los ha ordenado, pero es el proceso que Hashem determina. O sea, dentro del plan de Hashem hay un orden estructurado. Hashem es estructurado, Hashem es ordenado, para que entonces ellos pudieran ministrar. Miren lo que dice la Torá en el verso 43. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al Mishkan o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Mire, amados, esto es un Hukat Olam, que dice la Torá, una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Porque recuerde que la Torá establece que cuando Aarón muriera, el próximo Cohen Gadol tendría que utilizar las vestimentas que Hashem estableció, no podía añadir ni quitar de esas piezas. Lo que le llaman los pañetes del sacerdote, los calzoncillos de lino. Y aquí hay una referencia a las 4 piezas o las 4 prendas que usaba el Cohen común, que era la túnica, el mitznefet, tiene aquí el cinto, ¿ok? Y los calzoncillos de lino, que también los utilizaba. Vamos entonces ya entrando en la parte final del estudio, en la consagración de Aarón y de sus hijos por parte de Moshe. El verso 1 del capítulo 29, Hashem le dice: cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como Coanín, como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros, mírelo allí, sin defecto. Ya cuando usted ve esa palabra allí, representado, ¿verdad?, en becerro, 2 carneros sin defectos, ya nosotros nos estamos transportando ¿a quién? A la figura de nuestro Mashiach Yeshua. Aleluya. Mire lo que dice el Eterno ahora a Moshe: lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del Mishkan. Mire qué interesante, amado. Primero, lávalos con agua. Visualícese usted como un Cohen delante de Hashem, que también ha sido comisionado, que ha sido llamado, que ha sido apartado y que ha sido consagrado. Para ese proceso tuvimos que ser lavados con agua. ¿Con el agua de qué? De la Torá de Hashem. Dice: ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales. Y ahora Moshe, el Eterno, le va dando la instrucción, y mire cómo va el orden. Obviamente ya, ¿verdad?, tiene los calzoncillos de lino, viene la túnica blanca, viene el manto que se usa, el manto azul, el efod, el pectoral, y ya usted está en su mente, usted está conociendo cada una de las piezas en el orden en que va. Después cíñele, este es el cinto del efod, colócale el mitznefet, o sea, el turbante sobre la cabeza, y fija la lámina de oro que dice Kodesh Lashem en el turbante. Mire cómo sigue este proceso ahora, amados. Lleva el becerro a la entrada del Mishkan, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. ¿Qué representa entonces esto? Transferencia. Que la culpa que ellos hubiesen cometido antes de ese momento de ser consagrados tiene que ser ¿qué? Impuesta, traspasada simbólicamente a aquellos animales. Luego mata el becerro en la presencia del Eterno a la entrada del Mishkan, en el altar del holocausto. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre, mire qué interesante, sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar.
Es decir, que la sangre ahora derramada por ese animal está siendo colocada en el oído de Aarón y de sus hijos, que representa esto que como Cohen Gadol y como Kohanim sus hijos, que están representando al pueblo, deben tener presente su posición como hombres sagrados, consagrados delante de Hashem, para escuchar las instrucciones del Eterno. No solo para escucharlas. En el purgar derecho implica que sus acciones, su trabajo, sus labores tienen que ser hechas tomando en consideración que fueron consagrados para Hashem. Y finalmente el dedo pulgar del pie derecho representan sus pasos, su conducta, su proceder. De esta manera, amados, ellos quedan consagrados para el servicio delante del Eterno. Hay unas ofrendas que Hashem ordena que se presenten cada día. Son 7 días de consagración donde se ofrecen esos korbanot a la entrada del Mishkan. Ahora, mire qué interesante está esta última parte de este verso 42 y 43. Hashem confirma una vez más y le dice: allí me encontraré contigo y te hablaré. ¿De dónde le hablaba Hashem a Moshe y a Aarón? ¿De dónde les hablaba Hashem? Desde el propiciatorio. De en medio de los 2 querubines, de allí Hashem daba las instrucciones a Moshe y a Aarón. Quiere decir que cuando el Eterno habló a Moshe desde el principio, fíjese que ahora lo confirma, donde él le dijo: habitaré en medio de ustedes, Betoham. Pero ahora le dice: allí me encontraré contigo y allí te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado. Se hace sagrado ese lugar por mi gloriosa presencia. Mire lo que dice el Eterno ahora. Allí consagraré el Mishkan, el altar, consagraré a Aarón a sus hijos para que me sirvan como Kohanim. Y una vez ellos han sido consagrados, note esta parte del verso ahora: entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Ellos sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. Y mire, amado, esta parte final. ¿Por qué el Eterno tiene que conectar luego de estas instrucciones a Moshe y luego de la confección de las vestimentas, luego que han sido vestidos, consagrados, ungidos, apartados? Hashem ahora finalmente les dice: yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Eterno, su Dios. Es decir, que aquí hay una elevación de la nación de Israel. Ya no es aquel pueblo que salió, que estuvo cautivo 210 años. Ahora es un pueblo que Hashem le está dando estructura, que Hashem los ha puesto en un programa elaborado que se llama la Emuná del Eterno, donde ahora el pueblo tiene un representante y a sus hijos para llevar los asuntos espirituales del pueblo delante de la presencia de Hashem. Qué grande es esto, amados. Y aquí es donde los llevo a unas bases de Torah. Cuando el Eterno al principio le habla a Moshe y le dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque fíjense, toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Mi reino. No era el propósito de Hashem una tribu sacerdotal. Era una nación. Que las 12 tribus de Israel fuesen una nación sacerdotal. Que Israel fuese la nación sacerdotal para todas las naciones del planeta. Pero ya usted sabe que hay un pecado que entró aquí, que lo vamos a trabajar un poco más adelante, que es el que provoca que Hashem tome acción. Pero fíjese que le dice: serán para mí
mi reino de Coanín, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Pero cuando nos vamos a los escritos del pacto renovado, viene ahora Kefas y nos dice respecto a Yeshua, que Yeshua es la piedra que hace tropezar a muchos. Muchos tropiezan con Yeshua HaMashiach como piedra. Es la roca que los hace caer. ¿Por qué tropiezan? Mírenlo aquí, amado. Porque no obedecen la palabra de Dios. Y todo el que no obedece la instrucción de Hashem, obviamente va a tropezar con la Torah. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero a los que tropiezan con la Torah, con el Mashiach, pues tienen ese desenlace. Pero Kefas hace la salvedad y nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Hashem. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Sabe quiénes estamos ahí? Ustedes y yo. Entonces aplique todo lo que hemos venido viendo sobre el Cohen Gadol. Entonces proyéctese usted ahora como está estableciendo Kefas, porque Hashem nos ha llamado, y lo cantábamos en la boda, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mírenlo aquí, amados. Y ya en el libro de Apocalipsis, para finalizar, encontramos ya en la parte final de la Torá, de los escritos del pacto renovado, donde dice, bendito y santo es cualquiera que tenga parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Es cuando venga nuestro Mashiach Yeshua. Es cuando venga el Mashiach. Escuche bien, amado. Cuando venga el Mashiach Yeshua. Porque muchos esperan el Mashiach. Y muchos anhelan la llegada. Y muchos declaran y proclaman y se unen en el mundo entero para que llegue el Mashiach. Pero ¿qué Mashiach es? Hay que aclarar qué Mashiach es que estamos pidiendo que venga. Y el Mashiach que nosotros queremos que venga es Yeshua. No por primera vez, por segunda vez, amados, porque está establecido y es conocido hasta el cansancio por los rabinos más antiguos en Israel, y hay sidurim antiguos con cientos de años que ya hacían referencia a Yeshua como el Mashiach. Y luego los rabinos que vinieron posteriormente y que fueron influidos por otros sabios y otros líderes, erradicaron y borraron de esos sidurim el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces ahí entraron las aplicaciones de Isaías 53, que está haciendo referencia al pueblo, a un pueblo, y no al Mashiach Yeshua, porque han sacado de su vista, del panorama, la figura del Mashiach Yeshua. Y debemos tener mucho cuidado, y debemos ser prudentes, debemos ser juiciosos, porque note lo que dice la Torá. Cualquiera que tiene parte en esa primera resurrección es bendito, es kadosh, porque sobre los que tengamos parte en esa primera resurrección, la segunda muerte no va a tener poder alguno sobre nosotros. Mire lo que dice la Torá y mire a ver si se afirma nuestra posición como Kohanim delante de la presencia del Eterno. Serán Kohanim de Dios. Serán Kohanim, seremos Kohanim del Eterno, del Mashiach, y reinaremos con Él por 1000 años. Porque Yeshua HaMashiach, Él es el Cohen Gadol, pero usted y yo seremos sus Kohanim. Como Aarón, como Cohen Gadol tenía sus hijos que eran los Kohanim, así usted y yo también seremos Kohanim en el reino de nuestro Mashiach Yeshua, en la era mesiánica. Ese es el Mashiach que nosotros estamos esperando.
Y hoy podemos decir, Padre eterno, envía a nuestro Mashiach, pero el Mashiach Yeshua. Y que el Mashiach Yeshua venga en nuestros días. Y que así Hashem lo permita, que venga nuestro Mashiach Yeshua. Amados, de esta manera concluimos el estudio de Torah en este Shabbat. Y ciertamente no estoy entrando en otras áreas, en otras aplicaciones que las voy a trabajar más adelante, porque ciertamente quiero dejarlo más bien en el contexto literal y que podamos ver, ¿verdad?, que Hashem está ordenando la confección de unas vestimentas y sí estamos dando algunas aplicaciones, pero no estamos entrando en la profundidad que amerita, y con la ayuda de Hashem lo haremos un poco más adelante. Así es que hemos trabajado, ¿verdad?, los objetivos en este Shabbat, donde fuimos paso por paso viendo cada una de esas vestimentas, de los elementos que formaban parte de la vestimenta del Cohen Gadol y de los Kohanim, y también pudimos aplicar en alguna medida cómo esos elementos también nos tocan a nosotros como Kohanim delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es que les invito, amados, a nuestros amigos que nos están viendo en diferido. Espero que la Torah de Hashem haya sido de bendición a sus almas y que hayan sido edificados y fortalecidos, y que así nos ayude Hashem. Padre, gracias te damos en este Shabbat una vez más, porque tú nos has dado nuestra porción de Torah. Y gracias, Padre, porque en cada una de estas vestimentas que fueron confeccionadas y sus respectivos elementos, podemos ver, Padre, tu cuidado, tu bendición, tu favor hacia tu pueblo. Que estás siempre abierto, Hashem, a que el pueblo se acerque a ti a través de los méritos ganados a nuestro favor por nuestro Cohen Agadol, Yeshua HaMashiach. El que vive ante tu presencia para interceder por nosotros, Hashem. Y gracias te damos, Padre, porque Él es quien revela el camino a ti, quien abre el camino a ti. Gracias por nuestro Mashiach Yeshua. Gracias por la ofrenda perfecta. Y gracias porque Él oficia ahora mismo, Hashem, en el verdadero Mishkan. No que el anterior sea falso, no, Hashem, sino que el que está en el cielo confirma la veracidad, la autenticidad de aquel primer Mishkan que tú ordenaste a Moshe en el desierto. Por eso, Padre, gracias por nuestro Mashiach Yeshua. Gracias por la figura que hemos aprendido hoy, Hashem, de lo que representa un Cohen Agadol en sus vestimentas y en todos sus elementos. Y gracias, Hashem, gracias te damos por Yeshua, nuestro Mashiach, por cada uno de nuestros hermanos, que seamos fortalecidos, bendecidos con tu Torah, hoy y siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos, amén. Aleluya. Así es que, amado hermano, amigo, te ha hablado en este Shabbat, en esta tarde, el pastor Carlos J. López Rovira, desde aquí de nuestra Kehilá, nuestra congregación Casa de Simiente en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Así es que un abrazo, paz y bendición para ti y los tuyos, y nos volveremos a ver el próximo Shabbat. Así es que, como siempre les decimos a nuestros hermanos y amigos, vamos a darle un fuerte Shabbat Shalom. Decimos Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos y amigos. Y cuando el sol decline y entren los 6 días de actividad, que sean bendecidos, una semana de triunfo. Que Hashem conceda todas las peticiones de sus corazones. Y cuando ese momento llegue, les diremos entonces Shavuot Tov. Paz y bendición. Un abrazo para todos, cada uno de ustedes, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Así es que, amados, gracias damos a Hashem por su bondad, por su amor entrañable. Quiero pedirle entonces a mi hermano Ramón Román, si es tan amable, por favor, que pase por aquí, nos dirija en la lectura de la Torah para que podamos ofrendar delante de la presencia del Eterno. Gracias.
Yevarechecha Adonai Beis Merecha Yair Adonai Panav Elecha Bechunecha Is Adonai Panav Elecha Be'asen Lecha Lecha Shalom. Así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a ellos. Te bendiga Adonai y te guarde. Haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva Adonai su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré en el nombre de Yeshua HaMashiach. Isaías 26:3 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por su visita. Esperamos compartir con usted el próximo Shabbat. Permítenos ser de bendición a otros. Comparte este video. Dale like y síguenos. Esperamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida, que seas muy fortalecido. Luego de este hermoso Shabbat, que el Abetzera les desea una buena, hermosa y maravillosa semana. Shavua Tov.